La mañana en Valencia comenzaba con el bullicio habitual. El aroma del café recién hecho se mezclaba con la brisa suave del Mediterráneo, mientras las palmeras se mecían suavemente en la plaza. La vida continuaba su curso, pero yo me encontraba atrapada en un ciclo monótono que parecía no tener fin. Mi matrimonio, una vez lleno de promesas y sueños compartidos, se había convertido en una rutina fría y distante. Las conversaciones con mi esposo eran escasas, limitadas a lo esencial: ¿qué hay para cenar? ¿Tienes planes para el fin de semana? Era como si un muro invisible se hubiera erigido entre nosotros. Cada día pasaba sin que él notara mi creciente insatisfacción. Las risas y las miradas cómplices habían desaparecido, dejando solo un eco de lo que alguna vez fue. Las fallas estaban a la vuelta de la esquina, pero incluso la vibrante cultura de la ciudad no podía encender la chispa que faltaba en nuestra relación. Decidí dar un paseo por el centro buscando un poco de aire fresco y quizás algo de inspiración. La plaza del ayuntamiento estaba llena de gente, turistas admiraban la arquitectura y los locales disfrutaban del ambiente festivo que comenzaba a invadir la ciudad. Me senté en una cafetería pequeña, donde los pasteles recién horneados prometían un sabor reconfortante. Pedí un café con leche y observé a mi alrededor. Mientras contemplaba a las parejas reír y compartir momentos, una sensación extraña me invadió. Miré hacia la mesa contigua y allí estaba él, un hombre desconocido que parecía sumido en sus pensamientos. Sus ojos oscuros reflejaban una melancolía que resonó en mí. En ese instante algo dentro de mí despertó, era como si su presencia rompiera el hechizo de soledad que me envolvía. No intercambiamos palabras, pero sentí una conexión inexplicable. Tal vez era solo una proyección de mis deseos ocultos o una simple fantasía provocada por el ambiente festivo, pero esa mirada intensa me hizo cuestionar todo lo que había dado por sentado en mi vida. Mientras el café se enfriaba entre mis manos, mi mente divagaba hacia posibilidades que nunca antes había considerado. Al salir de la cafetería, decidí caminar por las calles adoquinadas hacia la playa de la Malvarrosa. El sonido relajante de las olas rompiendo contra la orilla era un bálsamo para mi espíritu inquieto. Allí encontré a una amiga cercana, quien siempre había estado atenta a mis cambios emocionales. «Te veo diferente», dijo ella al acercarse. «¿Todo bien?» No sabía si debía abrirme o protegerme detrás de una fachada sonriente. A pesar del sol brillante sobre nuestras cabezas, mi corazón estaba nublado por dudas. «Solo es el estrés del trabajo», respondí evasivamente. Pero ella no pareció convencida. Había algo en su mirada que me decía que había notado más allá de mis palabras vacías. «Si necesitas hablar, sabes que estoy aquí», insistió. El peso de su preocupación me hizo sentir vulnerable. Mis pensamientos regresaron al extraño en la cafetería, su imagen seguía flotando en mi mente como un faro en medio de mi tormenta interna. La tarde avanzó mientras caminábamos por el paseo marítimo, hablando sobre trivialidades y recordando viejos tiempos. Sin embargo, cada risa compartida solo acentuaba mi descontento latente, era como si cada palabra fuera un recordatorio del vacío emocional que habitaba en casa. Al regresar a casa esa noche encontré a mi esposo sentado frente al televisor, absorto en algún programa deportivo sin importancia. No había nada nuevo que decirnos. Nuestras vidas habían tomado caminos paralelos sin posibilidad de intersección. Me senté junto a él con el corazón pesado y los pensamientos revueltos. La imagen del extraño seguía apareciendo en mi mente como un eco persistente, sus ojos oscuros parecían entenderme mejor que cualquier otra persona en ese momento. La incertidumbre sobre lo que sentía se intensificó mientras intentaba concentrarme en lo banal del programa televisivo frente a nosotros. Me pregunté si alguna vez volvería a sentir esa chispa perdida, o si estaba condenada a vivir atrapada entre dos mundos, uno seguro pero vacío y otro incierto pero lleno de posibilidades desconocidas. Esa noche me acosté sin poder dormir, dando vueltas entre sábanas frías y recuerdos lejanos de amor perdido. La conexión con aquel desconocido se convirtió en una sombra constante sobre mis pensamientos. Algo dentro pedía salir a buscar respuestas o al menos alguna forma de romper el silencio ensordecedor que llenaba nuestro hogar. El día siguiente llegó con sus rutinas habituales: preparar el desayuno, llevar al perro a pasear y lidiar con las pequeñas tareas diarias que llenaban mis horas vacías.
Pero cada acción estaba teñida por una pregunta latente: ¿qué haría si volviera a encontrarme con aquel hombre? ¿Sería solo curiosidad o algo más profundo? Mientras tanto, Valencia continuaba vibrante alrededor mío. Los preparativos para las fallas ya comenzaban a tomar forma por toda la ciudad. Las luces brillantes y los colores vibrantes contrastaban con mi mundo interno grisáceo y monótono. Con cada día que pasaba sin respuestas claras ni comunicación real con mi esposo, sentí como esa conexión inesperada crecía dentro mí como una flor silvestre luchando por abrirse paso entre grietas del asfalto frío. Y así fue como comencé a darme cuenta: no solo anhelaba compañía, necesitaba sentirme viva nuevamente. Pero ese deseo venía acompañado de un precio emocional alto. No sabía cuánto tiempo podría seguir ignorando el vacío entre nosotros sin enfrentar las consecuencias inevitables que eso traería consigo. La incertidumbre seguía acechando cada rincón de mis pensamientos mientras avanzábamos hacia las festividades. Cada chispa festiva era un recordatorio del fuego apagado dentro mío y también un llamado silencioso hacia lo desconocido. La brisa del mar acariciaba mi rostro mientras caminaba por la playa de la Malvarrosa, el sonido de las olas creando una melodía que contrastaba con el silencio en mi hogar. La luz del atardecer pintaba el cielo de tonos naranjas y rosas, un espectáculo que solía disfrutar con mi esposo. Sin embargo, en esos momentos, la ausencia de su compañía se hacía más palpable. La conexión que había comenzado a forjar con el extraño en la cafetería se hacía más intensa. Cada encuentro era un pequeño refugio del vacío que sentía. Esa tarde decidí regresar a la cafetería donde nos conocimos. La idea de volver a verlo me llenaba de una mezcla de emoción y culpa. Al entrar, el aroma a café recién hecho me envolvió como un abrazo cálido. Allí estaba él, en una mesa al fondo, con un libro abierto frente a él. Su mirada se iluminó al verme y por un instante el mundo exterior desapareció. «Hola», dijo sonriendo mientras cerraba el libro. «Hola», respondí, sintiendo como mi corazón aceleraba. «¿Te importa si me siento?» «Para nada», contestó con un gesto amable. Me senté y, aunque sabía que debía mantener las distancias emocionales, había algo en su presencia que me atraía irremediablemente. La conversación fluyó con naturalidad. Hablamos sobre trivialidades, él compartió anécdotas divertidas de su vida y yo intenté ocultar mis dudas internas. Sin embargo, era evidente que había algo más profundo entre nosotros. En medio de risas y miradas cómplices, él decidió abrirse un poco más. «Te confieso algo», dijo en un susurro casi inaudible. «No siempre he sido así de seguro. Hay días en los que siento que no encajo en este mundo». Sus palabras resonaron dentro de mí, lo vi vulnerable por primera vez. «¿Por qué te sientes así?», pregunté sin pensarlo demasiado. «Mi vida ha sido una lucha constante entre lo que quiero y lo que se espera de mí», respondió con sinceridad. En ese momento comprendí que no era solo un extraño, era alguien con sus propias batallas internas. Mientras hablábamos, la atmósfera se tornó más densa, cada palabra parecía cargar un significado oculto. La culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente porque sabía que cada instante compartido era una traición a mi esposo. Aún así no podía evitarlo, esta conexión me hacía sentir viva. De repente nuestras manos se encontraron sobre la mesa. Un roce ligero pero electrizante que disparó mis emociones hacia lo desconocido. La mirada en sus ojos reflejaba una mezcla de deseo y anhelo compartido. Fue entonces cuando sucedió, nos besamos. El tiempo pareció detenerse en ese instante, todo lo demás desapareció mientras nuestras bocas se encontraban por primera vez. Era como si el resto del mundo dejara de existir, y solo quedáramos nosotros dos en esa burbuja efímera creada por nuestra conexión inesperada. Al separarnos, el peso de la realidad volvió con fuerza. Me sentía atrapada entre dos mundos, la seguridad monótona de mi matrimonio y la chispa vibrante del nuevo vínculo que acababa de descubrir. Las dudas empezaron a asaltarme nuevamente. ¿Qué significaba esto? ¿Era solo un desliz o algo más profundo? Lo siento, murmuré casi sin querer mientras apartaba la mirada hacia la ventana. No tienes por qué disculparte, respondió él suavemente, pero su voz también llevaba una carga emocional pesada. Las palabras quedaron flotando entre nosotros mientras intentábamos procesar lo sucedido.
Sabía que debía irme antes de perderme aún más en esta maraña emocional. Mis responsabilidades estaban ahí esperándome aunque no quisiera reconocerlo. Salí apresuradamente del local y caminé sin rumbo fijo por las calles iluminadas de Valencia. El eco del beso resonaba en mi mente como un recordatorio constante del dilema en el que me encontraba atrapada: seguir adelante con mi vida habitual o arriesgarme a explorar este nuevo camino lleno de incertidumbre. Al llegar a casa esa noche el silencio fue abrumador, cada rincón parecía gritarme lo que había hecho. Mi esposo estaba sentado en el sofá viendo televisión sin prestarme atención alguna, su indiferencia dolía más que cualquier confrontación directa podría haberlo hecho. Me senté junto a él tratando de actuar normal mientras analizaba cada gesto suyo para encontrar alguna señal que indicara si sospechaba algo o si simplemente estaba sumido en su propio mundo distante como siempre solía estarlo. ¿Todo bien?, preguntó sin mirarme directamente, sus ojos fijos en la pantalla parpadeante. Sí, respondí con una voz temblorosa aunque intenté sonar convincente. La conversación se desvaneció rápidamente como siempre sucedía entre nosotros, el silencio volvió a reinar entre las paredes cargadas de recuerdos olvidados y promesas incumplidas. Esa noche no pude dormir bien, cada vez que cerraba los ojos veía su rostro y recordaba aquel beso robado lleno de promesas no pronunciadas ni entendidas completamente por mí misma aún. La confusión crecía dentro mío como una tormenta imparable. ¿Realmente quería seguir adelante? ¿Qué pasaría si esto continuara? La vida seguía avanzando mientras yo permanecía estancada entre dos caminos opuestos e igualmente aterradores, uno lleno de familiaridad pero también vacío y otro lleno de incertidumbre pero prometedor al mismo tiempo. El día siguiente llegó sin compasión. Las rutinas diarias comenzaron otra vez como si nada hubiera cambiado, pero yo sabía muy bien que todo había cambiado para mí desde aquel encuentro fortuito en la cafetería local donde todo comenzó. La mañana siguiente el sol brillaba intensamente sobre la ciudad de Valencia, pero yo no podía disfrutar de su calidez. La rutina habitual me envolvía como un manto pesado. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido de las olas rompiendo en la Malvarrosa, y sin embargo, todo me parecía distante, como si estuviera observando mi vida a través de un cristal empañado. Mientras preparaba el desayuno, noté que mi esposo se movía con una inquietud inusual. Su mirada se desvió hacia mí en varias ocasiones, como si intentara descifrar algún secreto oculto en mi expresión. ¿Te pasa algo?, preguntó con un tono que oscilaba entre la preocupación y la desconfianza. No, todo está bien, respondí, aunque sabía que no era cierto. La conexión que había comenzado a formarse con aquel extraño en la cafetería me había dejado en un estado de confusión emocional. Cada vez que pensaba en él, una mezcla de miedo y deseo crecía dentro de mí. A medida que avanzaba el día, las dudas me asaltaban sin piedad. El extraño había compartido su historia conmigo, sus luchas personales lo habían hecho más humano ante mis ojos. En ese momento de vulnerabilidad compartida, nuestros labios se encontraron. Esa chispa había encendido algo en mí que creía apagado desde hacía años. El almuerzo llegó y mi esposo se sentó frente a mí con una expresión seria. He notado que estás distante últimamente, dijo mientras cortaba su carne con gesto metódico. Su voz sonaba cargada de preocupación y me hizo sentir aún más atrapada en esta red de emociones contradictorias. Solo estoy cansada, mentí sintiendo como la culpa comenzaba a carcomerme por dentro. Pero no podía dejar que mis sentimientos por el extraño se interpusieran entre nosotros, al menos no todavía. Al salir del trabajo esa tarde, decidí dar un paseo por la plaza del ayuntamiento. Las fallas estaban cerca y la ciudad vibraba con energía festiva. Sin embargo, mi mente estaba lejos de las celebraciones, cada rayo de sol parecía recordarme la conexión inesperada que había encontrado. Mientras caminaba entre los bulliciosos grupos de turistas y locales disfrutando del ambiente festivo, el rostro del extraño aparecía constantemente en mi mente. Me pregunté si él también pensaría en mí o si solo había sido un momento pasajero para él. De repente sentí una punzada de ansiedad al recordar lo que estaba en juego, mi matrimonio y todo lo que había construido a lo largo de los años. ¿Era posible arriesgarlo todo por una conexión tan efímera? La idea me aterrorizaba mientras buscaba respuestas dentro de mí misma. Esa noche, mientras cenábamos juntos frente a la televisión encendida,
noté cómo mi esposo intentaba mantener una conversación ligera sobre temas triviales. Pero sus esfuerzos eran inútiles, yo estaba ausente mentalmente. Mis pensamientos vagaban hacia el extraño y esa conexión inexplicable que habíamos creado. ¿Te gustaría ir a ver las fallas este fin de semana?, preguntó él repentinamente sacándome de mis pensamientos. Claro, respondí automáticamente aunque sabía que esa salida sería solo otra oportunidad para seguir ignorando lo que realmente importaba. Al irme a dormir esa noche me encontré despierta durante horas pensando en lo sucedido entre nosotros dos y cómo había cambiado todo desde aquel primer encuentro casual. La culpa seguía acechándome como una sombra oscura, cada vez más difícil era ignorarla. El día siguiente llegó con más preguntas sin respuesta y un creciente sentido de urgencia dentro de mí. Durante el trabajo recibí un mensaje inesperado del extraño: ¿podemos vernos hoy? Mi corazón dio un vuelco al leer esas palabras, el deseo y el miedo chocaban dentro de mí como olas rompiendo contra las rocas. A pesar del temor al rechazo o a las consecuencias que podría acarrear este encuentro clandestino, decidí responder afirmativamente, sí. La decisión tomó forma casi sin pensarlo, necesitaba aclarar mis sentimientos antes de seguir adelante con cualquier cosa relacionada con mi matrimonio. Cuando finalmente nos encontramos nuevamente en aquella cafetería donde todo había comenzado, la atmósfera estaba cargada de tensión emocional. Nos miramos durante unos segundos antes de hablar, nuestras miradas decían más que 1000 palabras. Me alegra verte, dijo él con una sonrisa tímida pero genuina. Yo también, respondí mientras tomábamos asiento juntos nuevamente como si nada hubiera cambiado entre nosotros. La conversación fluyó fácilmente al principio, compartimos risas y recuerdos sobre nuestras vidas cotidianas hasta que llegamos al punto crítico. Nuestros sentimientos mutuos no podían ser ignorados más tiempo. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó él finalmente mientras jugaba nerviosamente con su taza vacía. No sabía qué responder. La verdad es que mis emociones estaban desbordadas y necesitaban ser canalizadas hacia algo concreto antes de perderme completamente en esta vorágine interna llena de dudas e incertidumbre. Nuestros labios se encontraron nuevamente en un instante impulsivo cargado de vulnerabilidad compartida. Ese beso fue diferente esta vez, más intenso e inquietante, como si ambos supiéramos lo mucho que estaba en juego ahora. Cuando nos apartamos lentamente uno del otro, ambos parecíamos conscientes del abismo emocional al cual nos acercábamos peligrosamente sin poder detenernos. Una mezcla embriagadora entre deseo y miedo llenó el espacio entre nosotros mientras contemplábamos lo inevitable. Esta relación secreta podría cambiarlo todo para siempre. Al salir del café esa tarde sentí una presión creciente sobre mis hombros, la necesidad urgente de decidir qué camino tomar antes de perderme completamente entre estas dos realidades tan distintas pero igualmente atractivas. Una vida segura pero vacía junto a mi esposo o una nueva aventura incierta llena potencialidades junto al extraño cuyo nombre aún desconocía por completo. La decisión pesaría sobre mí durante días mientras continuábamos nuestras rutinas diarias sin saber qué rumbo tomarían nuestras vidas después de aquel encuentro decisivo. La mañana siguiente llegó con una luz tenue que se filtraba a través de la ventana. El sonido del mar resonaba en la distancia, una melodía familiar que solía traerme paz. Sin embargo, esta vez sentí un vacío que se expandía en mi pecho. Había tomado una decisión en la noche anterior, impulsada por una mezcla de deseo y desesperación. Pasamos la noche juntos compartiendo vulnerabilidades que nunca había revelado a nadie. La conexión que había sentido era real, pero ahora enfrentaba las consecuencias de mis elecciones. El aroma del café recién hecho me llevó a la cocina, donde el silencio era abrumador. Mi esposo aún dormía, ajeno a lo que había ocurrido. La rutina diaria continuaba como si nada hubiera cambiado, pero yo sabía que todo estaba alterado para siempre. Mientras preparaba el desayuno, recordé las palabras del extraño: todos tenemos problemas que resolver. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda que resonaba en mi propia vida. A medida que el día avanzaba, la presión social y familiar comenzó a hacer mella en mí. Las miradas de los vecinos y los comentarios de amigos sobre mi matrimonio se convertían en un peso insoportable. ¿Todo bien?, me preguntó una amiga durante un encuentro casual en el mercado. Su tono era ligero, pero su mirada penetrante revelaba su preocupación. Sí, todo bien, respondí con una sonrisa forzada.
La verdad estaba atrapada en mi garganta como un nudo imposible de deshacer. La ciudad vibrante de Valencia seguía su curso normal, las fallas se acercaban y las calles estaban llenas de preparativos y risas. Sin embargo, yo me sentía atrapada entre dos mundos, uno lleno de expectativas y otro lleno de posibilidades inciertas. En cada esquina veía algo que me recordaba al extraño, su risa resonando en mis oídos como un eco persistente. Esa tarde decidí dar un paseo por la playa de la Malvarrosa para despejar mi mente. El sonido relajante de las olas rompía contra la orilla mientras caminaba sola, reflexionando sobre lo ocurrido. La brisa marina acariciaba mi piel y me hacía sentir viva, aunque el peso de la culpa seguía presente. El extraño había mencionado sus problemas personales sin entrar en detalles, su mirada había dejado entrever un pasado complicado. ¿Qué tan lejos podría llegar esta conexión? ¿Podría ser más que un refugio temporal? Cada pregunta se arremolinaba en mi mente mientras observaba a las familias disfrutar del sol y el mar. Al caer la tarde decidí enviarle un mensaje al extraño, sintiendo una mezcla de miedo y emoción al hacerlo. ¿Cómo estás?, escribí con dedos temblorosos. No pasó mucho tiempo antes de recibir su respuesta, tratando de entender lo que pasó. Esa simple frase encendió una chispa dentro de mí, no estaba sola en esta lucha interna. Mientras regresaba a casa, los recuerdos del día anterior comenzaron a invadir mis pensamientos nuevamente. El instante en que nuestros labios se encontraron fue como si el tiempo se detuviera, todo lo demás desapareció y solo quedamos nosotros dos en ese momento fugaz pero intenso. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala leyendo el periódico con expresión distante. Su presencia era familiar pero extraña al mismo tiempo, parecía como si estuviera mirando a través de mí y no hacia mí. Me senté junto a él intentando iniciar una conversación trivial sobre el clima o las noticias locales, pero las palabras se atoraron en mi boca. ¿Te pasa algo?, preguntó finalmente sin mirar hacia arriba. No, respondí rápidamente antes de darme cuenta del tono defensivo en mi voz. La tensión crecía entre nosotros mientras intentábamos mantener una conversación normal sobre temas mundanos sin tocar lo verdaderamente importante, nuestra desconexión emocional. Al final del día, ambos sabíamos que algo no estaba bien, sin embargo, ambos elegimos ignorarlo. Esa noche volví a soñar con el extraño, sus ojos oscuros llenos de comprensión me miraban desde las sombras mientras yo luchaba por encontrar respuestas dentro de mí misma. Desperté sudorosa y confundida, el deseo por esa conexión profunda chocaba con mis responsabilidades diarias. Los días pasaron y cada vez se hacía más difícil mantener esta doble vida. Las interacciones con mi esposo eran cada vez más frías y distantes, él parecía notar algo diferente en mí aunque nunca mencionó nada al respecto. Por otro lado, mis conversaciones con el extraño se volvieron más frecuentes e intensas, compartíamos pensamientos profundos sobre nuestras vidas pasadas y sueños futuros. Una tarde mientras estábamos juntos nuevamente, en ese pequeño café donde todo había comenzado, el extraño me miró fijamente e hizo una confesión inesperada: no puedo seguir así si no resuelvo mis propios problemas primero. Su sinceridad golpeó fuerte, comprendí que no era solo yo quien estaba lidiando con cargas emocionales pesadas. ¿Qué necesitas hacer?, pregunté casi sin pensarlo. Necesito enfrentar algunas cosas del pasado, respondió con voz grave. Ese momento reflejó nuestra vulnerabilidad compartida, ambos éramos prisioneros de nuestras propias historias no contadas. Pero también sentí un miedo creciente ante lo desconocido. ¿Qué pasaría si decidía seguirlo? ¿Qué implicaciones tendría para mi vida actual? A medida que avanzaban los días previos al Festival de Fallas, la presión aumentó tanto dentro como fuera de mí misma. Las luces brillantes y los fuegos artificiales prometían alegría para muchos mientras yo lidiaba con mis propios demonios internos. Finalmente llegó el día del festival. Las calles estaban llenas de gente riendo y disfrutando del ambiente festivo mientras yo luchaba por encontrar un equilibrio entre mis deseos reprimidos y mis obligaciones familiares inquebrantables. En medio del bullicio encontré un momento para hablar con mi amiga nuevamente sobre cómo me sentía atrapada entre dos mundos tan diferentes pero igualmente importantes para mí. No sé qué hacer, le confesé mientras observábamos los fuegos artificiales estallar sobre nuestras cabezas iluminando la noche oscura. Solo tú puedes decidir qué camino tomar,
respondió ella con sinceridad desbordante, aunque sabía perfectamente lo complicado que sería elegir uno u otro sin romper algo precioso por el camino. Mientras contemplábamos esos destellos brillantes iluminando nuestro entorno festivo, pensé profundamente, ¿podría realmente permitirme arriesgarlo todo por algo tan incierto? La respuesta seguía siendo esquiva cuando finalmente regresé a casa esa noche, llena tanto de alegría como confusión interior. Al amanecer siguiente comprendí que ya nada sería igual después de haber cruzado esa línea invisible entre deber y deseo. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo suave. La sensación de haber cruzado una línea me envolvía como una manta pesada. Mientras me preparaba para enfrentar otro día en un matrimonio que se había vuelto casi transparente, una inquietud persistía en mi pecho. La vida continuaba su curso, indiferente a mis dilemas internos. Al llegar a la oficina, el bullicio habitual me rodeaba. Mis compañeros hablaban de sus planes para el fin de semana, pero yo no podía concentrarme en sus palabras. La conversación con mi amiga resonaba en mi mente. ¿Realmente vale la pena arriesgar tu estabilidad por algo que podría no ser real? Su pregunta se repetía como un eco y cada vez que la recordaba, sentía un nudo en el estómago. Mientras tomaba un café en la máquina, me encontré con ella. ¿Cómo estás?, preguntó con una mirada inquisitiva. No podía evitar sentir que sabía más de lo que decía. Bien, respondí con una sonrisa forzada, aunque mi voz sonaba distante. ¿Has pensado más sobre lo que hablamos? Su tono era serio y sincero. Era difícil mantener la fachada mientras mis pensamientos giraban alrededor de aquel extraño y nuestras conversaciones llenas de significado. Sí, pero es complicado, admití. Lo es, dijo ella mientras miraba por la ventana hacia la calle bulliciosa. A veces hay que elegir entre lo seguro y lo que realmente queremos. Sus palabras resonaron dentro de mí como un mantra. El día avanzó lentamente y cada tarea parecía interminable. El ruido del teclado y las conversaciones ajenas se convertían en un murmullo distante mientras luchaba contra mis propios sentimientos. La imagen del extraño aparecía constantemente en mi mente, su risa, su mirada intensa, todo parecía tan vibrante en comparación con la monotonía de mi vida diaria. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado de él: ¿podemos vernos esta noche? Un escalofrío recorrió mi espalda al leer esas palabras. La parte racional de mí quería rechazarlo, recordándome las consecuencias potenciales, sin embargo, la otra parte anhelaba esa conexión que había comenzado a florecer entre nosotros. A medida que avanzaba la tarde, decidí salir a caminar por la playa de la Malvarrosa para aclarar mis pensamientos. El sonido relajante de las olas rompía contra la orilla mientras paseaba por la arena caliente. Cada paso me alejaba más de mis preocupaciones cotidianas y me acercaba a ese deseo oculto que había comenzado a tomar forma. Mientras contemplaba el horizonte azul del mar Mediterráneo, sentí una mezcla de libertad y angustia. Las olas parecían reflejar mis emociones, a veces suaves y tranquilizadoras, otras veces violentas e incontrolables. Era posible encontrar un equilibrio entre lo que deseaba y lo que debía hacer. Al regresar a casa esa noche el ambiente era tenso pero familiar. Mi esposo estaba sentado en el sofá con una expresión pensativa en su rostro. ¿Todo bien?, preguntó al verme entrar. Su voz carecía del tono cálido que solía tener, era más bien neutral, como si estuviera esperando algo. Todo bien, respondí rápidamente mientras trataba de evitar su mirada penetrante. Te he notado distante últimamente, continuó él con cautela. ¿Hay algo que quieras compartir? Sus palabras resonaron como un tambor sordo en mi pecho, sabía que había algo más detrás de su pregunta. No hay nada importante, dije sin convicción alguna mientras buscaba cualquier cosa para distraerme, el control remoto, un libro olvidado, cualquier excusa para no enfrentar esa conversación incómoda. La tensión se sentía palpable entre nosotros mientras él seguía observándome con atención. Mi mente divagó hacia el mensaje del extraño, esa posibilidad me hacía sentir viva nuevamente pero también culpable por lo que estaba dejando atrás. Finalmente decidí contestar al mensaje antes de irme a dormir: sí, podemos vernos. Al enviar ese texto una mezcla abrumadora de emoción y miedo invadió mi ser,
había tomado una decisión sin pensar realmente en sus repercusiones. Esa noche no logré dormir bien, los pensamientos sobre lo que estaba haciendo se arremolinaban como tormentas dentro de mí. La imagen del extraño seguía apareciendo ante mis ojos cerrados, su sonrisa cautivadora y esa conexión inexplicable que compartíamos me mantenían despierta. A primera hora del día siguiente recibí otra notificación: espero verte esta noche. Una chispa se encendió dentro de mí al leer esas palabras nuevamente, sin embargo, también apareció ese nudo familiar en mi estómago al recordar lo que dejaba atrás. El día transcurrió lentamente hasta llegar a la tarde cuando finalmente decidí reunirme con él en nuestra cafetería habitual. Al entrar allí, el aroma del café fresco me envolvió como un abrazo cálido, sin embargo, no podía evitar sentirme nerviosa al pensar en cómo iba a manejar esta situación complicada. Cuando llegué a nuestra mesa habitual, él ya estaba allí esperando con una expresión expectante en su rostro. «Hola», dijo sonriendo al verme llegar, sus ojos brillaban con interés genuino, y eso hizo latir más rápido mi corazón. «Hola», respondí tratando de sonar casual aunque sentía todo lo contrario dentro mío. «Me alegra verte», continuó él mientras jugaba nerviosamente con su taza de café. «He estado pensando mucho sobre nosotros». Sus palabras hicieron eco dentro mío. Era justo eso lo que necesitábamos discutir, pero temía enfrentar la verdad detrás de ellas. Yo también, admití finalmente mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para expresar cómo me sentía atrapada entre dos mundos completamente diferentes. La conversación fluyó entre nosotros como si los días pasados nunca hubieran existido. Compartimos risas y anécdotas sobre nuestras vidas cotidianas antes de tocar temas más profundos sobre nuestros deseos insatisfechos y anhelos ocultos. Sin embargo, cada palabra también traía consigo ese peso emocional, ese recordatorio constante sobre lo mucho que arriesgábamos al seguir adelante así sin mirar atrás. Finalmente llegó el momento crucial cuando él dijo: «No quiero presionarte ni hacerte sentir incómoda, pero creo que podríamos ser felices juntos». Sus ojos reflejaban sinceridad total mientras yo sentía cómo se desmoronaban todas las barreras emocionales construidas durante años. En ese instante comprendí cuán desgarrador sería tomar una decisión definitiva sobre nuestro futuro juntos o separados. ¿Era posible encontrar verdadera felicidad al lado del extraño? ¿O sería mejor aferrarse a lo conocido aunque eso significara vivir atrapada entre deberes vacíos? Esa noche volveré a casa sintiéndome aún más dividida entre dos mundos opuestos. La brisa del mar acariciaba mi rostro mientras caminaba hacia casa, cada paso resonando en mi mente como un eco de mis decisiones. La noche anterior había sido intensa. Había compartido mis inseguridades con el extraño, y su mirada me había hecho sentir viva de una manera que no experimentaba desde hacía años. Sin embargo, esa conexión también traía consigo un peso que se volvía cada vez más difícil de llevar. Al llegar a casa, la luz del pasillo iluminó un espacio que antes me parecía acogedor, pero ahora solo reflejaba la soledad de un matrimonio marchito. El silencio era abrumador. Mi esposo estaba en el salón, sumido en la lectura de un periódico, ajeno a la tormenta emocional que me invadía. «¿Te apetece cenar?», preguntó sin levantar la vista. Su tono era neutro, casi automático. «Sí, claro», respondí mientras trataba de ocultar mi agitación interna. La cena transcurrió entre preguntas triviales y respuestas cortas, como si estuviéramos en una coreografía ensayada. La rutina se había convertido en nuestro refugio y nuestra prisión. Mientras él hablaba sobre su día, mis pensamientos volaban hacia el extraño y su revelación sobre los celos que empezaba a sentir. Esa declaración había resonado en mí como un campanazo. ¿Era posible que alguien sintiera celos por algo tan efímero como lo que compartíamos? La idea me llenó de confusión y miedo. «¿Estás bien?». «Te veo distraída», interrumpió mi esposo, finalmente levantando la mirada hacia mí. En su expresión no había preocupación genuina, sino una curiosidad fría que me hizo sentir vulnerable. «Solo cansada», respondí evasivamente. La verdad era más compleja, estaba atrapada entre dos mundos y no sabía cómo salir de esta encrucijada. Esa noche no pude dormir. Las imágenes del extraño invadían mis pensamientos mientras contaba las estrellas desde la ventana del dormitorio.
Recordé su risa y cómo sus ojos brillaban con intensidad cuando hablábamos de nuestras vidas. Era un contraste tan marcado con la monotonía de mis días junto a mi esposo. A la mañana siguiente decidí dar un paseo por la playa de la Malvarrosa para despejar mi mente. El sonido relajante de las olas rompía con fuerza contra la orilla, pero incluso allí no podía escapar de mis pensamientos. Caminé sin rumbo fijo sintiendo el sol calentar mi piel mientras recordaba las palabras del extraño: no quiero ser solo una escapatoria. El mar parecía reflejar mis emociones encontradas, sus aguas tranquilas ocultaban profundidades turbulentas. Al regresar a casa, encontré a mi esposo preparando café. Hoy tengo una reunión importante, comentó con tono indiferente. Está bien, murmuré mientras intentaba concentrarme en lo cotidiano. Pero al mirarlo, algo dentro de mí se quebró aún más al recordar el secreto que había descubierto sobre su pasado, una relación fallida que nunca mencionó y que lo había dejado marcado. Esa revelación me dejó perpleja. ¿Cómo podía haber estado tan ciega? Me di cuenta de que él también cargaba sus propias heridas emocionales y eso complicaba aún más nuestra situación. Mientras tomábamos café juntos, decidí abordar el tema directamente. ¿Alguna vez has pensado en lo que hemos perdido? Su mirada se tornó seria y evasiva. No es momento para reflexiones profundas, respondió con frialdad antes de cambiar rápidamente de tema hacia los planes del fin de semana. La conversación me dejó sintiendo un vacío aún mayor en nuestro vínculo. Esa tarde recibí un mensaje inesperado del extraño: ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo. Mis manos temblaron al leer esas palabras, sabía que este encuentro podría cambiarlo todo. Al caer la noche me encontré frente a frente con él en nuestra cafetería habitual. Su expresión era grave cuando le pregunté qué sucedía. Me siento celoso, admitió sin rodeos. No quiero ser solo una aventura. Sus palabras resonaron en mí como una campana. Por primera vez sentí el peso real de lo que significaba estar involucrada emocionalmente con alguien más allá de mi esposo. La conexión era intensa pero también peligrosa. Lo entiendo, respondí con sinceridad mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía sin herirlo ni comprometerme demasiado. Quiero ser parte activa de tu vida, continuó él con fervor en su voz. Pero no puedo hacerlo si sigues viviendo así. Su declaración hizo eco dentro de mí. ¿Realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo? Ese instante se convirtió en un punto crítico donde todo parecía posible y peligroso al mismo tiempo. Regresé a casa sintiéndome dividida entre dos mundos irreconciliables, uno seguro pero vacío y otro lleno de promesas inciertas pero vibrantes. La presión emocional alcanzó su punto máximo cuando llegué a casa esa noche y encontré a mi esposo esperando ansiosamente por mí en el salón oscuro, iluminado solo por la luz tenue del televisor encendido. Necesitamos hablar, dijo con voz firme pero temerosa al mismo tiempo. Su tono me hizo estremecer. Algo importante estaba por revelarse y eso podría cambiarlo todo entre nosotros, o terminarlo para siempre. El aire en la habitación se volvió denso, como si las palabras pudieran cortarse con un cuchillo. Miré a mi esposo, su expresión era una mezcla de determinación y preocupación. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando sombras que danzaban sobre el suelo de madera. En ese momento, todo lo que había estado acumulando dentro de mí se desbordaba. ¿Sobre qué quieres hablar?, pregunté intentando mantener la calma. Sobre nosotros, respondió, su voz resonando con una sinceridad que rara vez había mostrado. He notado que algo ha cambiado. No sé si es solo mi percepción o si realmente hay algo más. Mis pensamientos viajaron rápidamente hacia el extraño, esa conexión electrizante que había comenzado a florecer entre nosotros. La culpa me invadió como una ola fría. ¿Cómo podía estar aquí frente a mi esposo mientras mi corazón latía por otro? Lo siento si he estado distante, dije finalmente, eludiendo su pregunta directa. La vida ha sido complicada. Él asintió lentamente como si intentara descifrar mis palabras. ¿Complicada, o simplemente has encontrado algo fuera de nuestro matrimonio que te llene más? Sus palabras fueron un golpe directo al corazón. La verdad era innegable, había algo en el extraño que me hacía sentir viva de nuevo.
Pero no podía admitirlo en voz alta. Necesitamos trabajar en esto, insistió él, rompiendo el silencio incómodo. No quiero perderte. Un nudo se formó en mi garganta al escuchar su súplica. Era un hombre bueno, pero la frialdad emocional había sido nuestra compañera constante durante años. Miré por la ventana hacia la plaza del ayuntamiento, las fallas estaban cerca y la ciudad vibraba con energía y color. En contraste, mi vida personal se sentía gris y apagada. Tal vez deberíamos ir a terapia, propuse sin saber realmente si eso podría cambiar algo. Él pareció considerar la idea por un momento antes de responder, estoy dispuesto a intentarlo. La resolución en su voz me hizo sentir un leve destello de esperanza. Sin embargo, esa chispa fue rápidamente opacada por el recuerdo del extraño y su oferta tentadora de escapar juntos. Un susurro en mi mente me decía que quizás era hora de tomar una decisión definitiva sobre lo que realmente quería. El día siguiente llegó con una mezcla de ansiedad y expectativa. Me encontré mirando el teléfono más veces de las que podía contar, esperando un mensaje del extraño que nunca llegó. La ausencia de comunicación me hizo cuestionar aún más mis sentimientos y decisiones. Finalmente decidí salir a caminar por la Malvarrosa para despejar mis pensamientos. La brisa marina acariciaba mi rostro mientras caminaba descalza sobre la arena caliente, cada paso era un recordatorio de lo lejos que estaba de donde quería estar. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de cambiar tu vida?, preguntó una voz familiar detrás de mí. Me volví para encontrarme con el extraño justo allí, como si hubiera aparecido por arte de magia entre las olas del mar Mediterráneo. No sé, respondí honestamente sintiendo como mi corazón latía con fuerza al verlo nuevamente. Todo es tan complicado. Las cosas complicadas suelen ser las más valiosas, dijo mientras se acercaba un poco más a mí. Su mirada penetrante me hizo reflexionar sobre lo que estaba dejando atrás y lo que podría ganar al seguirlo hacia lo desconocido. Pero también estaba presente el temor a perder lo familiar y seguro. ¿Estás lista para dar ese paso?, continuó él sin apartar sus ojos de los míos. Mi mente giraba entre dos caminos, quedarme en lo conocido o arriesgarme por algo nuevo y desconocido. No sé si puedo dejarlo todo atrás, murmuré finalmente. Él sonrió tristemente y dio un paso atrás como si entendiera la lucha interna que enfrentaba. No estoy aquí para forzarte a nada, dijo suavemente. Solo quiero ofrecerte una alternativa. Esa palabra resonó dentro de mí, alternativa. Era todo lo que deseaba, una salida del frío invierno emocional en el que había estado atrapada durante tanto tiempo. Mientras caminábamos juntos por la playa, compartiendo historias y sueños perdidos entre risas nerviosas y miradas furtivas, sentí como los muros alrededor de mi corazón comenzaban a desmoronarse lentamente. Podríamos irnos lejos, sugirió él al final del día mientras nos sentábamos sobre la arena dorada bajo un cielo estrellado. La idea era tentadora, dejar atrás todas las obligaciones e ir hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades emocionantes. Pero entonces recordé a mi esposo y nuestras promesas compartidas, los años construyendo una vida juntos no podían ser ignorados tan fácilmente. Sin embargo, cada vez que pensaba en esa vida compartida, sentía como se desvanecía ante mis ojos como humo en el viento. La noche avanzó y con ella también mis pensamientos, cada vez más confusos pero intensamente claros al mismo tiempo. Debía tomar una decisión pronto o arriesgarme a perder ambos mundos para siempre. Al regresar a casa esa noche sentí un peso enorme sobre mis hombros. No solo debía enfrentar los sentimientos encontrados hacia el extraño sino también las realidades inminentes con mi esposo. El evento social programado para esa semana prometía ser revelador, sería allí donde tendría que enfrentar no solo mis propios sentimientos sino también lo que realmente significaba estar atrapada entre dos mundos tan diferentes pero igualmente cautivadores. A medida que me preparaba para esa noche especial, sabía muy bien que cualquier cosa podría suceder, tal vez finalmente podría ver qué camino tomar o quizás todo estallaría ante mí dejando solo escombros donde antes había sueños e ilusiones intactas. La incertidumbre era abrumadora mientras miraba al espejo antes de salir, sabía que esta noche marcaría un antes y un después en mi vida, pero ¿estaría lista para afrontar las consecuencias? La noche había llegado y con ella la incertidumbre se había apoderado de mí. La plaza del ayuntamiento brillaba con luces festivas,
pero mi mente estaba sumida en una oscuridad que no podía ignorar. A medida que me acercaba al lugar donde habíamos acordado encontrarnos, el bullicio de la celebración se desvanecía en un murmullo lejano. El aire fresco del Mediterráneo me envolvía, pero no lograba calmar la tormenta que azotaba mi interior. Al llegar, lo vi. Su figura destacaba entre la multitud, y aunque mi corazón latía con fuerza, había algo en su mirada que me hacía sentir viva. Era como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera y solo existiéramos nosotros dos. Pero esa conexión era un hilo frágil que podía romperse en cualquier momento. ¿Estás lista para esto?, preguntó con un tono suave, casi temeroso. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco de mis propios pensamientos. Más que lista, respondí, aunque la verdad era mucho más compleja. Mientras caminábamos juntos por las calles iluminadas, las risas y los gritos de alegría de los otros parecían burlarse de mi dilema interno. Era una vida que no elegí, cada paso me acercaba a una decisión irrevocable. La presión crecía a medida que nos adentrábamos en el corazón de la celebración. En un momento de vulnerabilidad compartida, nuestras manos se entrelazaron sin pensarlo. Esa simple acción encendió una chispa dentro de mí que había estado apagada durante demasiado tiempo. Pero cada sonrisa y cada mirada cómplice también traían consigo el peso de lo que estaba dejando atrás. ¿Qué pasará después?, pregunté sin poder contenerme más. No lo sé, admitió él con sinceridad. Pero lo que siento es real. Las palabras resonaron en mi pecho como una melodía olvidada. En ese instante todo parecía posible, sin embargo, sabía que la realidad no tardaría en golpearme con su dureza. La noche avanzó y nos encontramos en un rincón más tranquilo, lejos del bullicio festivo. Allí, bajo el manto estrellado, nuestros labios se encontraron por primera vez. Fue un beso lleno de promesas y temores, una mezcla de deseo y culpa que me dejó tambaleándome entre dos mundos. Al separarnos brevemente para tomar aire, la risa lejana se convirtió en un recordatorio constante de lo que estaba arriesgando. La emoción del momento se desvaneció al recordar a quien realmente esperaba en casa. Debemos tener cuidado, murmuré mientras buscaba su mirada. Lo sé, respondió él con una seriedad que contrastaba con la alegría del entorno. La noche continuó su curso mientras explorábamos nuestras historias compartidas y los sueños frustrados por culpa de decisiones tomadas hace años. Cada confidencia era un ladrillo más en la construcción de algo nuevo entre nosotros, pero también era un recordatorio del abismo emocional al que me enfrentaba al regresar a casa. Cuando finalmente decidimos separarnos para evitar despertar sospechas, el peso del secreto se hizo palpable entre nosotros. Mañana será otro día, dijo él mientras nos despedíamos con un abrazo prolongado. La mañana siguiente llegó sin piedad, el sol brillaba intensamente sobre Valencia mientras yo luchaba por encontrar sentido a lo ocurrido. La rutina diaria me esperaba con brazos abiertos, preparar el desayuno, atender las llamadas y sonreír ante las preguntas cotidianas sobre cómo había estado mi día. Sin embargo, cada gesto se sentía vacío y mecánico. A medida que avanzaban las horas, mis pensamientos regresaban a aquel encuentro, cada rayo de sol parecía recordarme lo vivido la noche anterior. El mensaje inesperado del esposo llegó justo antes del almuerzo: quiero hablar contigo esta noche. La simple frase me provocó un escalofrío. ¿Qué quería decir? Las palabras parecían cargadas de significado oculto y promesas rotas. Aquel encuentro fue programado para después de la cena. El tiempo transcurrió lentamente mientras intentaba prepararme mentalmente para lo inevitable. Cada bocado parecía saber a ceniza mientras pensaba en cómo enfrentar esa conversación crucial. Finalmente llegó el momento. Él entró por la puerta con una expresión seria en su rostro. Necesitamos hablar, dijo al sentarse frente a mí en la mesa del comedor. Las palabras fluyeron como si hubieran estado esperando ser pronunciadas durante años. He estado pensando mucho últimamente sobre nosotros. Su voz tembló ligeramente mientras hablaba. Cada frase era como una puñalada directa hacia mis inseguridades más profundas. ¿Sobre qué específicamente?, respondí tratando de mantenerme firme ante sus ojos inquisitivos. Sobre nuestra relación. Siento que hemos estado distanciados, continuó él sin rodeos. Quiero encontrar una manera de volver a conectarnos. El aire se volvió espeso entre nosotros,
sus palabras resonaban como campanas funerarias anunciando el final de algo irremediable o quizás el comienzo de otro capítulo desconocido. Mi mente voló rápidamente hacia aquel extraño cuya presencia había llenado los vacíos emocionales. ¿Qué significaría esto para él? Mientras trataba de articular una respuesta coherente frente a su súplica sincera por reconectar nuestra vida juntos, sentí como todo comenzaba a desmoronarse nuevamente bajo mis pies. Las emociones reprimidas afloraban como olas rompiendo contra las rocas. Debía elegir entre dos caminos opuestos, uno lleno de seguridad pero vacío y otro incierto pero vibrante con posibilidades nuevas. Quizás deberíamos intentar ir a terapia, propuse finalmente sintiendo como mis palabras caían pesadamente sobre nosotros dos como un manto oscuro cubriendo nuestra mesa familiar donde antes reinaban risas despreocupadas. Él asintió lentamente mientras sus ojos reflejaban tanto esperanza como temor. No podía evitar pensar si esta decisión significaría renunciar a aquel destello fugaz encontrado en los brazos del extraño o si podría coexistir junto a él dentro del laberinto emocional donde ahora habitábamos ambos. Pero antes incluso de poder procesar todo esto adecuadamente o decidir qué camino tomaría, mi corazón desgarrado entre deberes familiares e impulsos personales, sonó el timbre insistentemente desde la puerta principal interrumpiendo nuestro tenso diálogo cargado de expectativas frustradas e incertidumbres futuras aún por descubrirse. No sabía quién podría ser ni qué consecuencias traería aquella visita inesperada.